Bendiciones a todos nuestros hermanos que se interesan por escuchar un poquito más acerca de la palabra de Dios. Para mí es un gran privilegio, hermanos, que me den la oportunidad de entrar a sus casas. Y gracias a Dios también porque ustedes han tenido para bien una sabia y correcta decisión en conectarse, hermanos. Hermanos, el propósito es conocer un poquito más acerca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el mensaje, hermanos, de esta mañana? Hermanos, si yo me he preguntado si lo que yo estoy enseñando es lo que Dios me ha dado. Y sin lugar a dudas, hermanos, tengo la certeza que lo que viene es la palabra de Dios. Así que doy gracias a Dios por la oportunidad de estar en este día. La semana pasada, hermanos, tuve la oportunidad de estar con mi cuñado Santiago en Tijuana. Él también es pastor y él estuvo transmitiendo directamente aquí en este grupo, en este Face. Pero ahora ya nuevamente en casa, le doy gracias a Dios, hermanos, porque tengo nuevamente que continuar. Pero estuvimos hablando acerca de las festividades de diciembre, si era o no, si la Navidad era de Dios, y bueno, habíamos concluido que no era así, ¿sí? Realmente el día de diciembre, hermanos, no es un día, sino que no es el día del nacimiento de Jesús, sino que es un día que la tradición romana implementó para crear festividades acerca de la Navidad. Así que no es lo mismo hablar acerca de la Navidad que hablar del día del nacimiento de Cristo Jesús. Navidad incluye festividades religiosas paganas heredados, hermanos, desde Babilonia y luego transmitida a lo que fue Egipto. Después de Egipto pasó a Grecia y de Grecia, hermanos, fue a Roma y Roma se convirtió en el imperio imperial, ¿sí? La nación imperial que conquistó, ¿sí?, todos los vastos imperios anteriores. Así también lo dice el libro de Daniel, capítulo 9, gloria al Señor. Bueno, solamente quiero dar una pausa para continuar acerca de, habíamos determinado cuándo habría de nacer el Mesías, cuándo estaba profetizado. Hermanos, casi lo entendimos con exactitud, dando la fecha cuando nació nuestro amado y redentor Jesucristo. Habíamos precisado casi exactamente cuándo había nacido. Y para sacar la cronología y los tiempos cuando Jesús habría de nacer, lo habíamos visto precisamente a través del nacimiento de Juan Bautista, ¿sí?, que era primo de Jesús. Y ustedes recuerdan que ahí en primera de Lucas capítulo 8, Lucas 1, del 8 al 13, era el tiempo en que Zacarías, su papá, ¿sí?, era sacerdote y él le tocaba oficializar su oficio sacerdotal, ¿sí?, es decir, quemar incienso. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí en Primera de Crónicas, capítulo 24, del 7 al 18, se había determinado que había 24 sacerdotes. Cada sacerdote le tocaba oficializar 15 días. Y era precisamente Zacarías que le tocaba. Y Zacarías, habíamos dicho que él venía de la clase de Abdías. De tal manera, según Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 8, habíamos visto que Zacarías venía de la clase de Abdías, ¿sí? Y en ese momento en que él le tocó presidir, él entró al lugar santo, hermanos, y le tocaba el día más importante en su vida. Ahí mismo Dios le avisó, este fue el día, se le conoce como el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, que se puede decir que era el inicio de las actividades de la iglesia. Era el inicio. Y también, bueno, en el Nuevo Testamento se habla de la venida del Espíritu Santo. Así que, y después de la Pascua, este era el día más importante de las festividades. Así que Zacarías estaba adentro, y cuando estaba adentro, Dios le habló, ¿sí?, que él iba a tener un hijo. De tal manera, cuando hablamos del día de Pentecostés, ese día se puede fechar más o menos en el tiempo del 3 al 6 de junio. Y cuando Dios le habló, se puede decir, hermanos, que al poco tiempo Elizabeth quedó embarazada. De tal manera que a los 15 o 30 días quedó embarazada Elizabeth. Y si nosotros hacemos correr los 40 semanas de gestación, podemos decir entonces que finalmente Juan Bautista nació más o menos algo así el 25 de marzo o al 3 de abril del año
4 después de, perdón, antes de Cristo, perdón, del mes 4 antes de Cristo. Entonces, a partir de esto podemos deducir entonces cuándo nació el Mesías, ¿sí? Porque de acuerdo a Mateo capítulo 2, versículo 1, dice que Jesús nació en el tiempo del rey de Herodes, Herodes el Grande, y este gobernó, del 37 antes de Cristo al 4 después de Cristo. Así que este es el tiempo en que Jesucristo nació. Y de acuerdo a Lucas capítulo 1, versículos de 26 al 38, hermanos, es cuando se anuncia ahora el nacimiento del Mesías. Recordemos que hay una diferencia de 6 meses entre Elizabeth, que se llamaba como la parienta, ¿sí? Cuando Dios le habla a Elizabeth, cuando Dios le habla a Zacarías, que Elizabeth iba a tener un hijo, ¿sí? Y era parienta de María. Y cuando dice de parienta, la Escritura no lo dice claramente, pero se está refiriendo a lazos consanguíneos, de tal manera que María era parienta. Pero si consideramos que María era una mujer ya de edad avanzada porque no tenía hijos, no pudiera ser su prima, ¿sí? Sino más bien uno puede pensar que podía ser su tía, sin ser dogmáticos, sin afianzar esta idea. De tal manera, hermanos, que Elizabeth, hermanos, 6 meses después del anunciamiento del nacimiento de Juan, María quedó embarazada. Y esto se puede decir, hermanos, que fue en el mes judío 7, que es el mes que se le conoce como Tixrit, que ahora es en el tiempo de las fiestas de las trompetas. Que, hermanos, esta fiesta, hermanos, era el inicio del año. Se comenzó entonces a partir del mes 7, no era como nosotros solemos entenderlo como en el mes de enero, sino en el mes 7. Y en el mes 7 entonces se daba la que era el mes había dicho de Tixrit, ¿sí? Que era el inicio del año judío. Cuando, hermanos, precisamente cuando se daba apertura de las fiestas del tabernáculo. Gloria al Señor. Y bueno, y terminaba, ¿sí? Perdón, hermano, perdón. De tal manera, hermanos, que después de la fiesta de las trompetas, y según de acuerdo a Juan, capítulo 18, versículo 39, hermanos, se piensa que Jesucristo murió al final de la Pascua. De tal manera que nosotros podemos decir que Cristo Jesús nació del 16 al 29 de septiembre, más o menos del año 4. Del año 4, porque habíamos dicho, sí, que Jesús nació en el tiempo del rey de Herodes. Y él murió precisamente en el 4 después de Cristo. Así que no pudo haber sido antes. De tal manera que ya más o menos podemos precisar cuando nació Jesús, a través, hermanos, del nacimiento de Juan, y a través, hermanos, de el día en que a su papá, Zacarías, le tocaba presidir. Gloria al Señor, entrar al templo. Gloria a nuestro Dios. Ahora, uno ha preguntado, ¿cuándo va a regresar Cristo Jesús? ¿Cuándo va a regresar? Bueno, tampoco serán aproximaciones, pero la Escritura también muestra algunas ideas, ¿sí? Dice, hermanos, que Jesucristo vivió 33.5 años y medio. Y se cree, hermanos, que él murió el 31 después de Cristo. Pero cuando murió, recuerden que él fue a Jerusalén a estar el día de la Pascua, o es el día de la expiación. Entonces, hermanos, esto a su vez lo atestiguan todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en que Jesucristo murió el día de la Pascua. De tal manera, hermanos, que entonces se cree que cuando ha de venir Cristo, pues precisamente Él va a venir, hermanos, en el día, hermanos, de las fiestas de las trompetas. Ahora, ¿por qué? Porque de aquí en Primera de Tesalonicenses, no quiero ser dogmático, hermanos, pero son aproximaciones, puedo estar en el error, pero estoy sujeto, hermanos, a alguna rectificación y si es así. Pero ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, si ustedes observan lo que dice la Escritura, dice, porque el Señor mismo, con aclamación, ¿cuándo va a venir Cristo Jesús? Aquí dice la Escritura, dice, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el día de las trompetas. Dice que Él descenderá del cielo
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está, hermanos, sí, que se está diciendo que el Mesías ha de resucitar en el día de las trompetas. ¿Y cuándo es esto, hermanos? Bueno, pues ya lo comenté, hermanos, es el mismo día en que Él nació. Gloria al Señor. Bueno, eso es lo que habíamos estudiado. Ahora, podemos argumentar un poquito más, hermanos, que Jesucristo no nació en diciembre, de acuerdo a como lo ha dicho la tradición romana. Y nosotros, hermanos, aún los cristianos, nos hemos creído lo que dice el imperio papal, o lo que dice Roma. Hermanos, pero eso no es posible. Recuerden que, hermanos, la Escritura nos da pistas, nos da pruebas de cuando Él nació y todas estas festividades. La situación es entender la palabra del Señor. Pero si nosotros nos vamos ahora a Lucas, aquí nos dice, hermanos, que no pudo haber sido en diciembre, de acuerdo a lo como consideran la tradición romana. Lucas capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Primeramente voy a decir, recuerden que la Iglesia Católica había establecido que Jesucristo había nacido en diciembre. Pero ustedes recuerdan que desde el siglo III no se sabía cuándo había nacido Jesucristo. Pero, hermanos, recuerden que Roma era un imperio, ¿sí? Entonces, él había absorbido todas las culturas, todas las costumbres y creencias y dioses de otros pueblos, de tal manera que los anexaban. Eso, hermanos, era una situación de unidad religiosa y cultural. Eso sucedió exactamente con los judíos, con los cristianos. Ellos también absorbieron su religión, sí, y la incorporaron para sí. Pero después, hermanos, como no sabían cuándo había nacido Jesucristo, ellos lo establecieron sin saber que precisamente Jesús había nacido en diciembre, lo cual no es así. Habíamos dicho que Jesucristo había nacido en septiembre, ¿sí? Casi finales de septiembre y la primera o segunda semana de octubre, de tal manera. Ahora, aquí hay un hecho en Lucas capítulo 2 que demuestra que Jesucristo no nació en diciembre. Porque dice: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, de Judea, en la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su esposa, desposada con él, la cual estaba a punto de dar a luz. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ustedes recuerdan, hermanos, que en Belén, ¿sí?, se cuenta y se hacía la tradición de que precisamente los animales no los metían en sus corrales, no los guardaban en lugares cerrados. ¿Por qué? Porque el clima era agradable. Hermanos, entonces los animales dormían a la luz de la luna. Sí, solamente se echaban en aquellos lugares. Esto, hermanos, porque no había tiempo de frío. Y si nos entendemos, precisamente en diciembre y enero son los tiempos más fríos. Gloria al Señor. Además, se dice, hermanos, que en tiempos en que el niño Jesús estaba por nacer, se oficializó que todos debían ser empadronados por Augusto César, ¿sí? ¿Quién fue este, hermano? Fue el emperador romano, que controlaba todas las regiones conquistadas, de tal manera, hermanos, que Judea era una sucursal, era un lugar más dentro del gobierno y del dominio del Imperio Romano, ¿sí? En este tiempo, Roma estaba en su esplendor y sus límites, hermanos, alcanzaban por todos los rincones hasta tierras no conocidas. Así que casi todo el mundo estaba bajo el yugo y el control de Roma. Y Judea, donde estaba Belén, no era más que una provincia más tributaria. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden que Judea fue tomada por Pompeyo en el año 60 antes de Cristo. Así pues, en ese tiempo, dice también que se hizo un censo, ¿sí? Y esto, hermanos, es dudoso.
Bueno, o sea, el censo es dudoso que se haya hecho en diciembre, precisamente por las condiciones de clima que no eran posibles ser adaptadas. El censo se tuvo que haber hecho más o menos precisamente en tiempos de verano, donde no hay calor, donde no hay frío, donde no hay lluvias, de tal manera que era un tiempo agradable. Así que no podía ser en diciembre, hermanos, porque era el intenso tiempo invernal. Y además, hermanos, tuvo que haber sido en otoño, perdón, en otoño, que es el tiempo de que las hojas se secan y es un tiempo agradable. Gloria al Señor. En el versículo 8 dice, y habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Es decir, hermanos, los animales dormían al aire libre. Sí, gloria al Señor. Así que esta misma cita de Lucas deduce a pensar, hermanos, que Jesús nació en una temporada, una temporada otoñal entre septiembre y octubre. Gloria al Señor. Amén. Bueno, este es otro rasgo que nos identifica que Cristo Jesús no nació en diciembre. Ahora, habíamos dicho que aquí en Lucas, ahora según Juan, capítulo 18, versículo 39, dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que Juan 18, así dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Observen, hermanos, Cristo Jesús murió en el tiempo de la Pascua. El tiempo de la Pascua, era la festividad más importante de todo el año. Y según la tradición judía, la fiesta de la Pascua correspondía precisamente el 14 de Nisan, gloria al Señor, ¿sí? Que era la primavera. El tiempo de Nisan es con lo que se da también apertura al año judío, ¿sí? Algo así podemos decir como marzo, abril. Gloria a nuestro Dios. Bien, vamos a ver ahora, hermanos, sí, los orígenes del árbol de pino. Ya es un poquito tarde, pero esto les va a servir para que el otro año no piensen poner árbol de pino, ¿sí? Vamos a verlo primeramente. Noé, vamos a ver, hermanos, si es bueno poner el árbol de pino en nuestras casas y celebrar esas épocas. Así que otra vez, hermanos, es la enseñanza. Si es bueno y agradable poner árbol de pino en las casas de las familias cristianas. Noé tuvo 3 hijos. Vamos a leerlo en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo del 4. Dice Noé, Sem, Can y Jafé, ¿sí? Y luego dice en el 4, nos brincamos al 8, dice, los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Los hijos de Cu, Saba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Saba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrom. Y vamos a hablar de Nimrom. Cus engendró a Nimrom. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Gloria al Señor. Así que, hermanos, Noé tuvo 3 hijos. Tuvo a Sem, a Can y a Jafet. De acuerdo a la escritura, hermanos, vemos que... bueno, ahorita voy a adelantarme un poquito, ¿sí? En Primera de Crónicas. Esta línea, hermanos, y dice que de aquí, que de Sam, bueno, fue Sem, Can y Jafé, de Sem, hermanos, podemos entender que viene la genealogía, la simiente del Mesías. Gloria al Señor. De Can, hermanos, este es el que vio a su padre desnudo, y a consecuencia de que lo vio desnudo, recibió, hermanos, sí, la maldición de que serían esclavos, hermanos, de Sem y de Jafet, gloria al Señor. Y de Sem engendró a Cus, y de Cus engendró a Nimrom. Que quede claro. Así que, hermanos, cuando Dios maldice, bueno, cuando Noé maldice a su hijo Cam, esta maldición se va a seguir hasta
hasta el nacimiento de Nimrod. Gloria al Señor. Ahora, ¿quién fue Nimrod? Esta genealogía donde viene Nimrod, que es la genealogía de Cam, siempre mostró una tendencia hacia el mal. Observen, hermanos, cómo también, hermanos, las maldiciones se van heredando. Dice la Escritura que las bendiciones y las maldiciones serán, hermanos, entre la tercera y hasta cuarta generación. Gloria al Señor. Así que, de acuerdo en Génesis, ahora sí, vamos a Génesis, capítulo 9, versículo del 18. Observen la historia, hermanos, para que podamos entender. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llenada toda la tierra. Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces Sem, observen, hermanos, aquí quien está marcando quien está mostrando la marca del mal es Cam, pero Sem y Jafet tomaron las ropas y la pusieron sobre sus propios hombres, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, tendiendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Observen, hermanos, que Cam, hermanos, vio su papá se había emborrachado y se desnudó. Entonces, hermanos, él se descuidó. Entonces Cam, hermanos, vio la desnudez de su padre y corrió con sus hermanos en forma de burla. De tal manera, hermanos, que sus otros 2 hermanos, Sem y Jafet, hermanos, caminaron de espaldas y cubrieron la desnudez de su padre. Dice, y cuando despertó Noé de su vino, supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven, es decir, el más chico. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más, bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Hasta aquí, gloria al Señor. Entonces, vemos, hermanos, que la simiente de Cam, ¿sí?, hasta llegar a Nimrod, hubo una simiente, una tendencia a hacer el mal. De tal manera que esa tendencia llegó hasta Nimrod, ¿sí? Hermanos, y Nimrod está personificando el ejemplo mayor de las personas que hacen el mal, ¿sí? Sí. Ahora, aleluya. En Génesis capítulo 10, versículo 8, un capítulo más, vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar con Nimrod. Dice, y Cus engendró a Nimrod. Así que vemos, hermanos, que viene de Cus. O sea, Noé tuvo a Cus y Cus tuvo, hermanos, a Nimrod. Bueno, viene de por ahí. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Y dice la Escritura que fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabeza de su reino Babel. Vamos a hablar también de esto. Babel, Erec, Acab y Cadne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asur y edificó a Nínive y la ciudad de Rehobot de Cala. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Gloria al Señor. Bueno, primeramente dice la Escritura que Nimrod fue el primer hombre poderoso en la tierra, y era cazador. Gloria al Señor. Así que ustedes pueden recordar, hermanos, siempre las personas cazadoras, hermanos, están hablando, tienen un rasgo distintivo. Gloria al Señor. Así que era cazador, así que el nombre de Nimrod, aparte de ser cazador, su nombre es muy significativo. Y su nombre, Nimrod, es de origen mesopotamio, lo cual etimológicamente quiere decir rebelión e impiedad. Estoy hablando un poquito acerca de historia para que podamos ver, pero es historia bíblica también, que no aparece en escritura, pero que enlaza muchas ideas. Significa Nimrod, rebelión o impiedad, ¿sí? ¿Sí? Y muy de acuerdo va con su personalidad, con lo que él hizo, ¿sí? Dice que era el primer hombre poderoso sobre la tierra, y desde muy joven él invitó a todas sus gentes a rebelarse contra Dios. Además, dice la Escritura que él fue el poderoso, y que fue poderoso, y que fue el constructor de Babel.
de la Torre de Babel. Recordemos que según la Escritura dice que la Torre de Babel fue construida por los hombres, que ellos, hermanos, están mostrando que ya no quieren saber más de Dios. Ellos quieren, hermanos, prescindir de la obra de Dios y dicen, edifiquemos una torre para que no nos perdamos y nuestra lengua pueda escucharse en todos los rincones del mundo. Sí, hermanos, el construir la Torre de Babel espiritualmente está significando, hermanos, la autosuficiencia humana. Hermanos, la capacidad para hacer las cosas por su propia iniciativa, no dependiendo de Dios. Gloria al Señor. Además, hermanos, dice que fue la construcción de la Torre de Babel, que estuvo a su vez en Babilonia. Y Babilonia, según la Escritura, nos habla de un lugar de idolatría, un lugar de paganismo, ¿sí? Hermanos, que Dios tuvo que destruir la Torre de Babel, hermanos, y tuvo que también destruir Babilonia a su vez. ¿Por qué, hermanos? Porque se oponía todo esto a la voluntad de Dios. Hermanos, este lugar y estos intentos humanos por prescindir de Dios, ¿sí? Digamos, la Torre de Babel muestra la autosuficiencia humana. Y Babilonia está tipificando, hermanos, ¿sí? Está tipificando un lugar de idolatría, ¿sí? Es a consecuencia, hermanos, es ahí a consecuencia donde se hacían varias divinidades, hermanos, y pecados. Además dice la Escritura que también estaba Nínive. No vamos a hablar en tiempos Nínive después en tiempos de Jonás, sino antes de Jonás. Dice Nínive y otras ciudades. Solamente estamos viendo lo que puede alcanzar a ser un hombre poderoso. Así que él levantó una torre, nos habla de la autosuficiencia humana, y también, hermanos, construyó una ciudad, Babilonia, y también Dios destruyó una y otra cosa. Pero también habla de Nínive, y Nínive, hermanos, entre otras ciudades, es símbolo del derrumbamiento del imperio asirio. Gloria al Señor. Y bueno, es ahí, hermanos, en Nínive, sí, es una ciudad caracterizada por la crueldad con que se hacía contra sus enemigos, sus oponentes. De tal manera que todo lo que estaba haciendo Nimrod está tipificando, hermanos, un engendro del mal, de la obra del diablo. Así que, hermanos, vemos, por decir así, un recuento, una herencia de lo que había pasado antes del diluvio. Dice la Escritura que Dios destruyó el diluvio porque el intento de los hombres era cada vez mal. Era una tendencia hacia el mal. Entonces, nuevamente, hermanos, así como Dios tuvo que destruir, tuvo que traer un diluvio para arrasar toda la humanidad, hermanos, nuevamente el pecado pervive todavía a través de Cus. Y Cus engendra a Nimrod. Y nuevamente, hermanos, empieza a florecer el mal. De tal manera que ustedes se dan cuenta, siempre el mal va tomando más ventaja. El mal. Entonces, ¿qué es lo que hace, hermanos? Bueno, edifica esas ciudades, y también Dios tiene que destruir Nínive, tiene que destruir Babilonia y tiene que destruir la Torre de Babel. ¿Con qué propósito, hermanos? Para aplacar, hermanos, el mal. Sí, así que el fundador de Babilonia estableció el culto idolátrico hacia el diablo. El mismo Nimrod hacía cultos hacia el diablo, hermanos, y su religión creció mucho más cuando él murió. ¿Y por qué, hermanos? Bueno, porque él tuvo una mamá que se llamaba Semiramis. Y Semiramis, hermanos, se dice que cuando Nimrod murió muy joven, dice que Semiramis, que era su mamá, lo proclamó como el dios Sol. Pero antes de morir, hermanos, a su vez, Nimrod no solamente, hermanos, tenía a su mamá, sino que también el mismo Nimrod tomó a su mamá como su esposa, como su mujer. Y de esa unión ilícita, a su vez nació, ¿sí? Uno llamado Tamuz, a quien según ella era la reencarnación de Nimrod. ¿Qué te parece? Observa, hermanos, cómo el mal va avanzando cada vez más. Hay una fábula en Babilonia
que nos habla precisamente de quién fue Tamuz y quién fue Nimrod. Pongan mucha atención, dice la escritura, pero dice la fábula. Dice una fábula babilonia acerca de Nimrod, que cuando él murió, su madre y a su vez que era su esposa, Semiramis, lo sepultaron contra un tronco viejo y podrido. De tal manera que en ese tronco, ya viejo y podrido, adentro floreció un pino, lo que conocemos hoy como el pino de Navidad, ¿sí? El tronco muerto representa a Nimrod, ¿sí? Y el pino es símbolo del nacimiento, de la reencarnación de su hijo Tamuz, ¿sí? Y fue precisamente el 25 de diciembre en que su madre Semiramis lo proclamó como el sol, el dios sol, lo del Señor. Lo proclamó como el dios sol, ¿sí? Como el renacimiento, y que ahora que todos los pueblos, toda Babilonia tenía que honrar y adorar al dios sol. Eso es, hermanos. Ahora, si ustedes observan, ya se vislumbra de dónde salió el árbol de pino o el árbol de Navidad, ¿sí? Vamos a leer ahora, vamos a ver algunos contrastes. En Isaías capítulo 44, versículo 14, observen esta similitud que nos dice la escritura en cuanto a Nimrod. Del 14 al 18 dice: corta cedros para sí y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, y hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. ¿Qué vemos, hermanos? Bueno, que precisamente la tradición es que el hombre mismo hace sus mismas divinidades. Toma un tronco, toma una piedra, toma una divinidad, hermanos. Ellos crean sus mismos dioses, después le adoran. Dice: de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y le adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego y con parte de él come carne. Adereza asado y se sacia. Después se calienta y dice: ah, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios. Observen, hermanos, de las cenizas de los árboles, ellos mismos, hermanos, crean una divinidad. Y no tan solo con crearlo, sino que después ellos le van a adorar. Ellos, hermanos, le adoran a la piedra, al palo, al tronco, a los cuerpos celestes. Dice: y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se humilla delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque tú eres mi Dios. Observen, hermanos, cómo la mentalidad de los babilonios era precisamente hacer una divinidad de cualquier cosa. Hermanos, se meten hacia abajo de ellos y luego adoran. Dicen: no saben ni entienden porque sus ojos están cerrados para no ver y su corazón para no entender. ¿Qué dice, hermanos? ¿Cómo lo entendemos eso? Bueno, que la conciencia de ellos está cauterizada, hermanos. Observen la similitud de la fábula con esta cita, en donde, hermanos, se hace referencia a Nimrod y surge de un trozo de madera, ¿sí? Juntamente con Tamuz, de un pino, y bueno, y le adora. Gloria al Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 16, versículo 21 y 22. Vamos a ver la prohibición de poner árbol de Navidad. Dice: la justicia seguirá para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No te plantarás ningún árbol de acera acerca del altar de Jehová tu Dios, que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios. Observen, hermanos, en muchas casas ponen, hermanos,
un nacimiento al niño Jesús como bebé, y luego ponen el árbol de pino. Gloria al Señor. Pero aquí dice claramente, dice, no plantarás ningún árbol de acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú habrás hecho, ni levantarás estatua la cual aborrece. Hermano, todo eso son tradiciones, son paganismos, son costumbres que nosotros heredamos sin saber y las asumimos. Uno dice, hermano, yo voy a ser fiel a mi religión hasta que me muera. ¿Por qué? Porque mi mamá, porque mi abuelita, porque mi tatarabuelita así nos enseñaron. Hermanos, si ellos han vivido en ignorancia, nosotros tenemos, hermanos, hemos recibido la nueva luz, hemos recibido nuevas esperanzas, nuevas revelaciones. Hermanos, que entonces nosotros no tenemos que heredar esas tradiciones. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, entonces nos abre la luz y nos damos cuenta de los errores en que por décadas o por siglos estuvimos viviendo. Hermanos, somos llamados a vivir fuera de esas tradiciones y de esas costumbres. Gloria al Señor. Así que, hermanos, pues si tu mamá y tu abuelita y tu tatarabuelita vivieron en el error, tú no continúes en eso. Aquí dice, hermanos, que no árboles. Hermanos, aún en muchas casas cristianas se ponen esferas. ¿Sí? Se ponen, hermanos, el nacimiento. Hermanos, yo jamás voy a condenar eso. Yo solamente oro para que Dios les testifique en el corazón de la gente. Hermanos, las casas se adornan, son muy bonitas las luces, son muy bonitos los nacimientos, el árbol de Navidad, pero eso no agrada a Dios, hermanos. A la vista es bonito, pero hermanos, eso provoca la ira de Dios. Hermanos, y Dios no quiere que caminemos en ese sentido. ¿Amén? Ahora vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 10, versículo del 1 al 4. Dice, oíd palabra de Jehová hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Le está hablando, hermanos, a las 10 tribus que fueron dispersas, no a la tribu de Judá, sino dice a las tribus de Israel, ¿sí? A la casa de Israel, que son las 10 tribus. Así dice Jehová, no aprendas el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor. Es decir, hermanos, la astrología, una cosa es hablar de astrología y otra cosa es hablar de astronomía. Astronomía es ciencia del cosmos. Astrología tiene que ver con adivinaciones, con los horóscopos. A ver, yo soy Sagitario y tú Piscis, y bueno, voy a salir de mi casa, pero antes de salir de mi casa voy a ver cuál es mi horóscopo. No, hermano, eso no lo agrada a Dios, hermano. Eso no le gusta a Dios. Dice, no aprendas el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues cortan el leño del bosque con el hacha, es obra de manos de artífice. Fíjense, cortan el árbol y luego dice, lo adoran con plata y oro. Son las luces que se le ponen a los arbolitos, las esferas, con plata y oro, con clavos y martillos, lo afirman para que no se mueva. Es decir, hermanos, lo ponen un altar en su casa. Eso no es agradable a Dios. Perdón que lo diga, hermanos, pero hermanos, eso es lo que dice la tradición y tenemos que tener cuidado con la palabra del Señor. Así que habla de esferas que son como los soles, son las ideas. En Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 12, versículo 30 y 31, ahora dice, guárdate que no tropieces en pos de ellas. Después que fueron destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servís a aquellas naciones a sus dioses, así haré yo también. Observen, hermanos, vemos aquí que Dios le estaba dando instrucciones a Moisés, que hermanos, que cuando salieran de Egipto, en el camino hacia Canaán, en el desierto de Egipto, Dios le estaba dando lecciones. Que hermanos, que ese pueblo de Israel no tenía que mezclarse. Cuando ellos llegaran a Canaán, Canaán iba a estar lleno, hermanos, de otros pueblos, con otras religiones y con otros paganismos, con otras creencias y costumbres. Y Dios le dijo, guárdate tú, no te mezcles, no mezcles tus hijos con tus hijas, no des tus hijos a las hijas de ellas, ni las hijas tuyas a los hijos de ellos. Guárdate y consérvales, porque si no desviarán tu corazón
Y lo que hicieron, hermanos, es que ellos llegaron, se acomodaron y dieron sus hijos. Y eso provocó, hermanos, que ellos mismos adoraran al sol, a la luna, a sus divinidades. Y Dios castigó a la nación de Israel. Los castigó, hermanos, 400 años de esclavitud. Gloria al Señor. Hermanos, las generaciones venían y morían. Hermanos, Israel fue duro de entender. Ahora está diciendo aquí, guárdate, hermano, que no sirváis a los dioses de aquellas naciones, así lo haréis también. Dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego de sus dioses. Hermanos, tú vales oro. Tú fuiste, hermanos, pagado con sangre de Cristo. Y ahora, hermanos, Dios está trabajando dentro de ti. Muchas veces, mira, cuando Israel salió de Egipto, hermanos, dejó las tradiciones, ¿sí? Dejó el lugar, pero ellos llevaron Egipto en su mente. Llevaron a Egipto en su corazón. Ellos seguían, hermanos, adorando a sus dioses. De tal manera que por eso hicieron, el becerro de oro. Porque era el becerro de Egipto que ellos adoraban allá. Hicieron el becerro, hermanos. ¿Y a quién no le gusta el oro? Pues, hermanos, se dieron a sí mismos. Entonces vino, hermanos. Si no hubiera sido por la intervención de Moisés, yo le dije a Moisés, apártate, porque voy a destruir a este pueblo. Moisés tuvo que meter, hermanos, pidiéndole perdón y misericordia y gracia a Dios. Hermanos, que dice aquí, no harás así como Jehová tu Dios te lo manda. Guárdate. Dios exhorta a Israel a que salgan y que no se contaminan con las tradiciones de otros pueblos. Mira, hermanos, nosotros estamos llenos de tradiciones y de culturas. Hermanos, tuvimos en la antigüedad a nuestro Dios Huitzilopochtli, a nuestro Dios Tlaloc, a Huilcamina, a tantos dioses, hermanos. Hermanos, después nos heredó España la cultura, ¿sí?, de la Iglesia Católica, hermanos. Y la gente sigue viviendo con esas creencias. Hermanos, somos llamados a vivir fuera, a salir de este mundo. Ezequiel capítulo 8, versículo 5 y 6, dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y he aquí al norte, y junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Hermanos, estamos viviendo en tiempos finales de este mundo. Estamos viviendo una pandemia. Estamos viviendo escasez de trabajo. Estamos, hermanos, experimentando hambres. Hermanos, Dios todavía sigue hablando a través de los pastores, hablando a través de los profetas, hablando a través de los ministros. Hermanos, que busquemos a Dios. Mira, hermanos, yo nunca te voy, hermanos, a regañar, como dicen, hermanos. Nunca te voy a regañar porque no vayas a la iglesia. Pero, hermanos, la exhortación pastoral siempre es, vayan a la iglesia. Tú necesitas de Dios, hermanos. Tú tienes que crecer con el Señor. Hermanos, en una iglesia pueden haber 60, 70 personas, pero solamente van 5 o 6 personas entre semana. ¿Por qué, hermanos? Hermanos, porque están ocupados en hacer dinero, en la educación de los hijos, en el bienestar, en la casa, en la comida, ¿sí? Porque vienen cansados del trabajo. Mira, siempre habrá pretextos, pero te voy a decir algo, hermanos. Caminar con Cristo es renunciar a todo, dejar todo por caminar con el Señor. Así que dice aquí, hermanos, dice, alejarme de mi santuario, mas volveos a Él ¿sí? Y no veremos las abominaciones de los pueblos que ellos van a padecer. Gloria al Señor. Bueno, aquí nos habla, hermanos, de los ídolos. En el versículo del 7 al 12, vamos a ver de qué nos habla. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré he aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí.
Entré pues y miré, he aquí todas las formas de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared de alrededor. Hermanos, ¿por qué Israel tuvo que sufrir el castigo de Dios? Porque se alejó. Hermano, todavía Dios les habló con tiempo. Búscame de todo tiempo, con todo tu corazón, y yo te bendeciré. Pero ellos, hermanos, se alejaron. Hermanos, y caminaron, hermanos, en pos de otros dioses, de los dioses de Canaán. Y Dios trajo castigo. Dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una espesa nube de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. ¿Qué vemos aquí, hermano? Dice que imágenes pintadas. Nos está hablando de santos, nos está hablando de vírgenes. Hermanos, tú debes de creer en un solo Dios. Un solo Dios es suficiente para todas tus necesidades. Es un solo Dios, hermanos,